Yverdon, en Suiza, al Instituto de Pestalozzi. Pestalozzi era un gran educador que viajaba por todo el mundo precisamente instituyendo sociedades, instituyendo colegios para la enseñanza, porque la enseñanza de Pestalozzi era una enseñanza muy distinta a la que en aquel tiempo se imponía en los colegios, y porque él era una enseñanza de educación verbal, es decir, del trato directamente con el alumno. No era una enseñanza dura como por ejemplo en Inglaterra, ¿no? Que se utilizaba otra serie de métodos. Allí estuvo hasta los 16, 18 años. Inclusive hubo veces en los cuales pues sustituía a Pestalozzi cuando él viajaba al extranjero para instituir otras instituciones, valga la redundancia. Y luego cuando regresó pues ya a París, pues concretamente estuvo estudiando un par de años más y posteriormente, pues junto con un familiar, pues realizó un instituto, el Instituto Rivail, que duró un poco de tiempo. Allí precisamente fue donde conoció a su esposa, Amelia Gubry, y a partir de ahí él dejó el instituto porque el socio suyo se dedicó a jugar, le arruinó prácticamente, y el poco dinero que repartieron, pues a partir de ahí lo invirtió en un familiar suyo. Y este familiar suyo lo invirtió de tal forma que se quedaron sin nada, se quedaron sin blanca. Es decir, hemos hecho un pequeño peregrinaje hasta el año 1852, que es precisamente donde empieza la película. Porque él no trabajó nunca para ninguna institución religiosa, en absoluto. Eso llama la atención. Exactamente. No, por lo tanto, no dimitió de ningún tipo de trabajo. Él tuvo el instituto junto con otras personas, con su mujer también, que eran novios entonces. La mujer tenía una familia bastante cómoda en ese aspecto, que les ayudaron mucho en esos instantes. Y a partir de él se tuvo que buscar un par de contabilidades, que eso sí se refleja en la película, para llevar adelante, digamos, el mantenimiento de la familia, ¿no? Pero antes de todo esto, Cardet era una persona muy inteligente y muy culta. Había escrito libros para los jóvenes, libros de estudio. De hecho, aún siguen en la Sorbona, en la Universidad de París, los libros que Hipólito León de Niza Rivail, que así se llamaba, escribió para los jóvenes. Esto es muy importante porque no era una persona vulgar, era una persona muy culta para aquella época. Sabía varios idiomas y junto con su mujer hicieron grandes cosas para el espiritismo. Sí llama la atención porque inicialmente en la película, bueno, pues como muy bien decías, Juan, pertenece a una institución religiosa, entonces él siente un llamado interior y sale de ahí. No. Entonces hay una confrontación entre lo que hay establecido y lo que se quiere, bueno, pues promover para que las personas puedan crecer un poquito más, ¿no? Mira, Esto no existió en ningún momento. sí, él había tenido un tiempo en el cual se dedicó pues al magnetismo, ¿eh? Y cierto día conoció pues a un amigo suyo con el que entabló una conversación y este le manifestó precisamente el tema de las mesas parlantes, como se llamaba. Ese tema hay que abordarlo. Sí, bueno, pues fue a partir de ahí, de esa conversación que él tuvo, cuando le dijo que la mesa que invitaron a la primera reunión, que fue en casa de la señora Pliny Mason, una señora que sale además en la película, ¿eh? Que facilita el encuentro, y a partir de ahí ya fue cuando él concretamente empezó a investigar sobre este tema. Pero hay que aclarar que él investigó porque él hacía las preguntas con la mente y los espíritus se lo contestaban escribiendo. Y eso para él fue lo que le hizo preocuparse por ver qué pasaba. Tenía que haber algo más, porque una mesa no puede hablar. Y esta Claro. es la razón de por qué Kardec después se dedicó, junto con este amigo que le dio
50 cuadernos de todo lo que habían estado recibiendo antes para que él los leyera. Eso sí es cierto, los 50 cuadernos que le dieron. Pero hay muchas cosas que no son ciertas. Kardec jamás estuvo detenido. Nunca. Kardec no estuvo jamás en una institución religiosa dando clases. Sí dio clases particulares en su casa para poder seguir adelante cuando se quedaron sin dinero. Pero eso es diferente. A raíz de que Kardec empieza a visitar la casa de esta señora, es cuando en un momento dado los espíritus le explican que hay para él, está preparado para él una tarea muy importante. Tiene la opción de admitirla o Pero rechazarla. ese punto es muy interesante porque yo cuando escuché esto en la película dije, anda, o sea, tú tienes la opción, Sí, evidentemente, por libre albedrío, perfecto, pero es que el propio espíritu le dice, ¿y si no tenemos a otros? Entonces Exactamente. sí, yo me pregunto, estos otros que hay preparados ya no pueden cumplir una misión tan grande. Bueno, Entonces, la cumple Kardec de una ya, forma muy voluntaria, porque pero además era claro, una persona muy preparada. Aparte de los idiomas que dominaba, él era un gran pedagogo. Muchos de los libros están en la Academia Francesa todavía. Libros de aritmética, de cosmogonía, de matemáticas, de geometría. Aparte de que hablaba, como decía María Jesús, hasta 5 idiomas distintos. Es decir, era la persona más adecuada para muy ello. culta. Muy Era culta. muy Y sobre culta. todo era muy respetado dentro del ámbito donde él se manejaba, ¿no? Tenemos que aclarar también un tema. En la película vemos una de las veces una cestita que va escribiendo los papeles, ¿verdad? sí, ¿Eh? sí, sí. Bueno, pues esto no es así, porque la cestita debía de ser sujetada precisamente por el medium o la medium a los lados de la cestita, porque era una forma de transmitir ese magnetismo, de transmitir esos fluidos, La fuerza que la necesitaban fuerza los que necesitaban los espíritus, espíritus. que era la fuerza de los Por lo medios. tanto, por sí sola no se movía apoyada precisamente por la persona que estaba recibiendo esa comunicación. Luego, por otro lado, también tenemos que decir que las niñas de 12 y de 14 años, que colaboraron muchísimo en los primeros tiempos, estas niñas nunca fueron acosadas, ni en No, el colegio, ni en ni ninguna en su parte. casa. Es decir, Ni se esto que marcharon de sale Francia. Todo eso no exactamente, no existió. se tuvieron que ir a No, ningún sitio, no. se quedaron en su casa y además fueron reconocidas por Kardec en el momento en que se publicó el libro de los espíritus el 18 de abril del año Claro, 1856. las niñas, pero la medium, la chica joven, que también sale en la Tampoco, película encarándose tampoco. con Kardec, No, 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 eso Tampoco. no es verdad. Nunca hubo, Mira, todo eso es para llamar la atención en la película, pero todo eso no existió. Jamás ninguna medium se enfrentó a Allan Kardec. Jamás, jamás. Y en hay nombre un tema que decíais anteriormente, en los 50 volúmenes que se le plantean a Alan Kardec de... al principio, inicialmente, ¿entran en la codificación de alguna manera o la codificación empieza desde que Alan Kardec toma conciencia de la situación y empieza a hacer investigación? Mira, esos 50 cuadernos que le dio el amigo es lo que él estudia. Y entonces, ¿qué hace? Varias de las preguntas y de las respuestas que él tiene en ese libro, él las vuelve a hacer para ver Para si a él le contrastarlo. daban la misma exacta, respuesta. Y Claro. como él dice en la película, que eso sí es cierto, hacía la misma pregunta a varias mediums. Y entonces es cuando se daba cuenta que la respuesta era correcta. correcta. Sí me llama la atención también, dentro de lo que es el planteamiento inicial, la facilidad en teoría, pues claro, muy bien decís que estaba bien situado a nivel social, a nivel Sí, institucional, sí. pero claro, la facilidad que tiene para editar el primer libro, porque la propia editorial, bueno, sabe que ese documento no es lo que hay en la calle, sabe que va a generar un cambio o que va a generar revueltas, pero que no va a quedar impune. Mira, Entonces, claro, ¿qué sucede con esta editorial? Sucede que eran los mismos editoriales que se publicaban los libros de él, de geometría, de matemáticas, de ciencia, Pero etcétera. claro, de ciencia, por eso a no él de le conocían. espiritismo en Claro, ese claro. momento. Por eso tenían esa conexión entre ellos, ¿no? Claro. Era la editorial Sartou, ¿eh? Por si no lo recordamos ahora, ¿eh?